Fui la única en asistir al funeral de mi esposo. Una fila de bancas vacías me enfrentaba mientras permanecía de pie junto al ataúd cerrado de Ricardo. Nuestros hijos, Alex con su esposa y Mariana, eligieron cruceros y viajes en lugar de darle el último adiós al hombre que los crió. Pero antes de seguir, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El empleado de la funeraria parecía más incómodo que yo mientras miraba las bancas vacías. Era un lunes gris, típico de octubre, cuando el cielo no logra decidir si llora o solo amenaza. Ricardo siempre detestó las indecisiones. «Señora Ramírez, ¿le gustaría esperar unos minutos más?», preguntó, consultando el reloj discretamente. «No, puede empezar», respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ricardo odiaba los retrasos. El pastor, un hombre que nunca conoció a mi esposo en vida, comenzó a recitar palabras genéricas sobre un buen hombre y recuerdos preciados, mientras yo fijaba los ojos en el arreglo de lirios blancos sobre el ataúd. Ricardo hubiera preferido algo más sencillo. Quizás solo las rosas rojas de nuestro jardín, esas que él podó fielmente durante 43 años. Me senté sola en la primera fila. 5 sillas vacías a mi alrededor gritaban más alto que cualquier elogio. Nuestros 2 hijos, sus cónyuges, nuestro nieto Daniel. Ninguno de ellos presente. Alex mandó un mensaje la noche anterior. «Lo siento, mamá. Reunión importante en Monterrey. No puedo reprogramar. Te llamo la próxima semana». Sin explicaciones adicionales, sin intentos de ajustar su agenda para despedirse de su propio padre. Lo imaginé sentado en alguna sala de conferencias cara, chequeando el reloj ocasionalmente, pensando vagamente en el funeral que estaba sucediendo a kilómetros de distancia. Mariana fue peor. Ni siquiera mandó un mensaje. Su secretaria llamó para decir que Mariana estaba indispuesta y no podría viajar. Indispuesta. Como si estuviéramos hablando de una comida dominical, no del adiós final al hombre que la cargó en sus hombros durante toda su infancia. Cuando el breve servicio terminó, seguí el ataúd hasta el cementerio. El viento frío me cortaba el rostro, pero no lloré. No porque no estuviera de luto, sino porque ya había llorado tanto en las últimas semanas que parecía no quedar más lágrimas. El ataúd descendió a la tierra y yo arrojé un puñado de tierra sobre él. La tierra golpeó la madera con un sonido hueco, como el eco de mis pasos por la casa ahora vacía. Regresé a casa, esa misma casa donde criamos a nuestros hijos, donde Ricardo y yo construimos una vida durante casi 5 décadas. Sus pantuflas todavía estaban al lado del sillón, el control remoto posicionado exactamente donde lo dejó. El silencio era ensordecedor. Me serví una copa del vino bueno que guardábamos para ocasiones especiales. Esta no era especial, pero parecía apropiada. Tomé el celular y, movida por un impulso que no pude contener, abrí Instagram. El perfil de Mariana era el primero en mi lista. Había posteado 3 horas antes, exactamente durante el funeral de su padre. Una foto en un yate, copas de champaña en alto, sonrisa radiante. La leyenda decía: disfrutando la vida. Tragué saliva. Mi hija no estaba indispuesta. Estaba en un yate, celebrando, mientras yo enterraba a su padre. Continué deslizando el dedo. Alex también había posteado. Una selfie en una sala de conferencias, con una leyenda sobre cerrando negocios importantes y networking que vale la pena. Ninguna mención al padre, ni una palabra sobre el luto, como si este fuera solo un día común más. Apagué el celular y tomé un sorbo largo de vino. En la pared frente a mí, una fotografía nuestra en nuestro 40º aniversario de bodas. Ricardo y yo sonreíamos, de la mano, frente a los rosales que él plantó cuando nos mudamos a esta casa. Florecían en rojo intenso en esa foto. Ahora, como él, estaban marchitas. Mañana, decidí en voz alta, voy a llamar al licenciado Martínez. El licenciado Martínez era nuestro abogado desde hacía más de 3 décadas.
Él había redactado nuestro testamento hacía apenas 2 años, cuando todo parecía simple y justo. Mitad para Alex, mitad para Mariana, con una pequeña parte reservada para Daniel, nuestro único nieto. La casa para que ambos la vendieran o decidieran entre ellos. La cabaña en la montaña para que la disfrutaran en familia. Esa noche me senté sola en la cocina, el mismo lugar donde Ricardo solía preparar el desayuno todos los domingos, sin fallar. Él siempre hacía hot cakes extra para los chicos, incluso años después de que se fueran de casa. Nunca se sabe cuándo van a aparecer, decía él con una sonrisa esperanzada. Raramente aparecían, solo cuando necesitaban algo. Abrí la gaveta del escritorio donde guardábamos nuestros documentos importantes. Pasé los dedos por los sobres organizados, cuentas, escrituras, pólizas de seguro, hasta encontrar la carpeta marrón con la etiqueta Testamento. Dentro, el documento que Ricardo y yo habíamos firmado hacía 2 años parecía ahora una reliquia de otro tiempo. Un tiempo en que aún creíamos que a nuestros hijos les importábamos. Un tiempo en que el deber y el amor todavía parecían ser lo mismo. Cerré la carpeta y me dirigí a nuestro dormitorio. Las pastillas de Ricardo todavía estaban en la mesita de noche. El médico había dicho que sería rápido, pero no lo fue. Fueron 6 meses de deterioro lento, de visitas al hospital, de esperanza seguida por desesperación. 6 meses en que Alex visitó 2 veces y Mariana solo una, siempre con excusas listas sobre trabajo, niños, compromisos. Cuando Ricardo finalmente partió, fue una mañana de martes común. Yo sostenía su mano. Abrió los ojos, sonrió ligeramente y dijo: «Siempre fuiste la mejor parte de mí, Elena». Y entonces se fue. Llamé a los hijos inmediatamente. Alex dijo que vendría el fin de semana. Mariana prometió tomar el primer vuelo disponible. Ninguno de ellos cumplió. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Martínez. Su secretaria atendió y al escuchar mi voz, su tono cambió. «Doña Elena, mi más sentido pésame. Acabamos de saber lo del señor Ricardo». «Gracias, Carmen. Necesito agendar una cita con el licenciado. Es urgente. Tiene un espacio mañana a las 10 a.m. ¿Le sirve?» «Perfecto». Dormí mal esa noche. No por la decisión que había tomado, sino a pesar de ella. Por primera vez en semanas sentí que tenía un propósito, una claridad. Era como si Ricardo estuviera a mi lado, asintiendo en silenciosa aprobación. La oficina del licenciado Martínez olía a libros antiguos y café recién colado. Él se levantó cuando entré, su rostro expresando condolencias sinceras. «Elena, qué gusto verla. Lamento mucho lo de Ricardo. Era un hombre extraordinario». «Gracias, licenciado. Lo era, en verdad». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio. «Necesito modificar nuestro testamento». Él asintió sin sorpresa. Muchas viudas y viudos pasaban por allí con el mismo pedido. «Entiendo. ¿Quiere hacer alguna revisión específica?» «Quiero remover a Alex y Mariana completamente». Esto sí lo sorprendió. Se quitó los anteojos lentamente. «¿Completamente?» «Completamente. Quiero que todo, la casa, la cabaña, las cuentas, las inversiones, vaya para Daniel». «¿Su nieto?» «Sí». El licenciado Martínez carraspeó. «Elena, sé que este es un momento difícil, pero las decisiones tomadas durante el luto pueden...» «Enterré a Ricardo sola», interrumpí, mi voz calma pero firme. Ninguno de nuestros hijos asistió al funeral. Mariana estaba en un yate celebrando con amigos. Alex estaba en una reunión de negocios que fácilmente pudo haber reprogramado. Mientras tanto, Daniel llamaba todos los días durante la enfermedad de su abuelo. Fue él quien cortó nuestro césped cuando Ricardo enfermó. Fue él quien me llevó al hospital en las noches en que no podía conducir. Solo tiene 22 años, pero tiene más carácter que sus padres juntos. El licenciado Martínez se quedó en silencio por un momento. «Entiendo», dijo finalmente. «Vamos a preparar los nuevos documentos».
Debo informarle que sus hijos pueden impugnar esta decisión después de su fallecimiento. Pueden intentarlo, pero quiero que esté estructurado de la forma más segura posible. Un fideicomiso para Daniel que no pueda ser tocado por sus padres. Eso puede arreglarse. Hizo algunas anotaciones. ¿Quiere establecer alguna condición para el acceso de Daniel a los fondos? Solo que no pueda acceder a todo de una vez hasta que cumpla 30 años, excepto para educación o emergencias médicas. Es sensato, pero joven. El licenciado Martínez asintió. Prepararé todo para su firma a finales de la semana. Al salir de la oficina, sentí un peso ser levantado de mis hombros. No era venganza, era justicia. Era honrar la memoria de Ricardo de la única manera que aún me quedaba, asegurando que su legado fuera para alguien que realmente lo valoraba. Caminé lentamente hasta el coche, observando a las personas en la calle. Una madre con una niña pequeña pasó a mi lado, ambas riendo de alguna broma particular. No sentí envidia, solo una comprensión silenciosa de que los lazos familiares son más complicados de lo que parecen en las fotos de Navidad. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, no vestí su viejo suéter para dormir. Me acosté en nuestra cama, ahora mi cama, y dejé que el silencio me envolviera. Ya no era un silencio doloroso, sino tranquilo. Ricardo solía decir: el amor verdadero no necesita reconocimiento, pero merece respeto. Nuestros hijos habían olvidado esa lección, pero yo no. Los papeles fueron firmados un jueves nublado. El licenciado Martínez me observó mientras pasaba el bolígrafo por las líneas punteadas con una determinación silenciosa. No dudé ni una vez. Cuando entierras a tu esposo sola mientras tus hijos publican selfies con champaña, los documentos legales dejan de ser intimidantes. Está hecho, dijo el licenciado Martínez, reuniendo los papeles. El proceso será discreto, pero debo advertirle. En algún momento, Alex y Mariana lo sabrán. Lo sé, respondí, guardando mi bolígrafo en el bolso. Y cuando lo sepan, que lo sepan por mí. Al salir de la oficina, sentí una extraña sensación de liberación. No alegría ni venganza, solo un peso removido, el de intentar mantener viva una ilusión. La ilusión de que mis hijos todavía eran las personas que Ricardo y yo soñábamos que serían. En casa, abrí un armario que no tocaba desde hacía meses. Dentro, cajas organizadas por año, cada una conteniendo cheques, extractos bancarios y recibos. Una contabilidad meticulosa no solo del dinero, sino de la generosidad unilateral que marcó mi relación con mis hijos durante décadas. Tomé la carpeta marcada Alex, negocios y educación. Dentro, una colección de gastos que sumaban más de lo que muchas personas ganan en una vida. El pago de su MBA en una universidad extranjera. Los $70,000 USD para la inversión inicial en su primer negocio, que fracasó en menos de un año. Los $120,000 USD para el enganche de la mansión que él necesitaba para impresionar a clientes. El coche importado para mantener las apariencias. Ante cada pedido, Ricardo fruncía el ceño, pero terminaba cediendo. «Es nuestro hijo», decía él. «Un día aprenderá». Ese día nunca llegó. La carpeta de Mariana era igualmente reveladora. La boda extravagante que costó el equivalente a un apartamento. Las reformas en el penthouse que ella merecía después de tanto trabajo. Las vacaciones en las Maldivas para recuperarse del estrés. La escuela privada de su hijo que era absolutamente necesaria para su futuro. Cada pedido venía con la promesa implícita de más visitas, más llamadas, más conexión. Promesas que se disolvían tan pronto como el dinero era transferido. Lo que me impresionaba ahora, mirando esas carpetas, no era el valor en sí, sino el patrón. Nunca hubo gratitud genuina, solo una expectativa constante de que estaríamos siempre allí para ayudar. Como si nuestro dinero, fruto de décadas de trabajo duro y ahorros, fuera de alguna manera parte de su herencia anticipada. Cerré las carpetas y las coloqué de vuelta en el armario. No por remordimiento,
sino para guardarlas como evidencia, no para un tribunal de justicia, sino para mi propio corazón. El teléfono sonó a las 7:32 p.m. de esa noche. El nombre de Daniel parpadeó en la pantalla. «Abue, ¿puedo pasar mañana? Encontré algunos libros que al abuelo le iban a gustar y, bueno, quería enseñártelos». Sentí un nudo en la garganta. «Claro, mi vida, ven a almorzar». Al día siguiente preparé lasaña, la favorita de Ricardo. Daniel llegó puntualmente a las 12:00 p.m., cargando una bolsa de libros usados y la misma sonrisa gentil del abuelo. Almorzamos en el patio, conversando sobre cosas sencillas. Me contó sobre la universidad, sobre su trabajo de medio tiempo en una librería, sobre sus planes de hacer la maestría. Hablaba con entusiasmo, pero sin aquella ambición frenética que siempre caracterizó a sus padres. «Sabes, abue», dijo él, sirviéndose más ensalada, «a veces pienso en cómo el abuelo encaraba la vida. Él siempre decía que el éxito no era tener mucho, sino necesitar poco». Sonreí. Eran exactamente las palabras de Ricardo. «Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Daniel». «¿De verdad crees?». Había una vulnerabilidad en su voz que me recordaba a él de niño, siempre buscando aprobación, nunca exigiéndola. «Estoy segura». Después del almuerzo, él insistió en lavar los platos. Mientras secaba los platos, me contó que estaba pensando en postularse a un programa de investigación en literatura mexicana, pero estaba preocupado por el costo. «¿Cuánto cuesta?», pregunté casualmente. Mencionó una suma que era menos de 1/10 de lo que su padre había pedido para su última inversión. «Postúlate», respondí simplemente. «Pero, abue, es caro, y sé que...». «Daniel», interrumpí gentilmente, «¿crees que tu abuelo y yo ahorramos toda la vida para qué?». Él se quedó en silencio, pasando el trapo en un plato ya seco. «Para momentos como este», continué, «para ayudar a personas que realmente valoran la oportunidad». Cuando se fue, llevando el resto de la lasaña que insistí que llevara, me quedé en la puerta observando su coche viejo alejarse. El contraste entre él y sus padres no podría ser más claro. Mariana llamó al día siguiente. Fue la primera vez que oí su voz desde el funeral, al que ella no asistió. «Mamá», su voz sonaba irritada. «¿Daniel me dijo que le vas a pagar la beca de investigación? Ni un hola, ni un cómo estás, directo al dinero». «Buenos días para ti también, Mariana». «Lo siento», dijo ella, sin sonar realmente arrepentida. «Solo estoy preocupada. Acabas de perder a papá. No deberías estar tomando decisiones financieras importantes ahora». Respiré hondo. De hecho, he tomado varias decisiones financieras importantes recientemente. ¿Qué? ¿Qué tipo de decisiones? La preocupación en su voz no era por mí, sino por el impacto potencial en su herencia. «¿Por qué no vienes a visitarme? Podemos hablar en persona». Hubo una pausa. «Estoy muy ocupada con el trabajo, mamá. ¿Sabes cómo es?». «Sí, sé exactamente cómo es». Mi voz estaba tranquila. «Fue el mismo motivo por el cual no pudiste venir al funeral de tu padre mientras estabas en un yate con champaña». Silencio del otro lado. «¿Cómo supiste...?» «Instagram, Mariana. Publicaste fotos durante el entierro de tu padre». Otro silencio, seguido de una explicación apresurada. «Mamá, aquello fue... complicado. Estaba pasando por muchas cosas emocionalmente y...». «Ahórrame los detalles», interrumpí. «Ven a verme si quieres conversar. De lo contrario, presumiré que estás muy ocupada, como siempre». Colgué antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban, no de rabia, sino de alivio. Décadas de tragar palabras, de hacer la vista gorda, de disculpar lo inexcusable, finalmente terminadas. Alex apareció al día siguiente, sin avisar, como siempre hacía cuando quería algo. Su coche importado se estacionó en la entrada con aquella ostentación que siempre me incomodó. «Mamá», me abrazó brevemente. «¿Estás bien? Pareces cansada». «Estoy bien, Alex. ¿Qué te trae por aquí?».
Miró alrededor como si evaluara la casa. Mariana me contó sobre tu conversación. Estamos preocupados por ti. ¿Lo están? Claro, dijo él sentándose en el sofá, el mismo sillón donde Ricardo se sentaba. Perder al padre fue difícil para todos nosotros. Me imagino que sí, respondí. Aunque algunos parecen haberlo manejado mejor que otros. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mira, mamá, sobre el funeral. Realmente no pude cancelar aquella reunión. Era crucial para el negocio, lo sé. Me senté frente a él. El mismo negocio para el cual tu padre y yo dimos 70,000 USD para iniciar. Parpadeó, sorprendido por la mención directa. Normalmente yo nunca hablaba de dinero así. Eso fue hace años. Sí, lo fue. Al igual que los 120,000 USD para el enganche de tu casa y los 45,000 USD para liquidar tus deudas cuando el primer matrimonio terminó. Y los... ¿Por qué estamos hablando de esto ahora? Interrumpió, visiblemente incómodo. Porque tu padre murió, Alex, y estoy haciendo un inventario no solo de nuestros bienes, sino de nuestras elecciones. Se removió en la silla. ¿Qué significa exactamente eso? Significa que modifiqué nuestro testamento. Tú y Mariana fueron removidos. El shock en su rostro sería casi cómico si no fuera tan predecible. ¿Cómo que removidos? No puedes simplemente... Puedo y lo hice. Todo va para Daniel. ¿Daniel? Su voz subió una octava. ¿Mi sobrino? Es prácticamente un niño. Tiene 22 años. Es un profesional y tiene más integridad en su dedo meñique de lo que tú demostraste en décadas. Alex se levantó, el rostro rojo. Esto es injusto. Es el luto hablando. No estás pensando con claridad. Al contrario, respondí tranquilamente. Estoy pensando con claridad por primera vez en años. Tu padre construyó todo lo que tenemos con trabajo duro y principios. Principios que tú y tu hermana parecen haber olvidado. Esto es por el funeral, ¿no es así? Ya pedí disculpas por eso. No, Alex. El funeral fue solo el punto final de una larga historia. Una historia de tomar sin dar, de exigir sin agradecer, de tratar a sus padres como un banco, no como personas que te amaban incondicionalmente. Se quedó en silencio por un momento. Luego intentó otro enfoque. Vamos a conversar sobre esto con calma. Quizás podamos llegar a un acuerdo, algo que... No hay acuerdo que hacer. La decisión está tomada. Te vas a arrepentir de esto, dijo él tomando las llaves. Mariana y yo podemos impugnar el testamento, lo sabes. Pueden intentarlo, respondí, pero solo estarían probando mi punto. Salió dando un portazo. A través de la ventana lo vi tomar el teléfono inmediatamente, probablemente llamando a Mariana. Imaginé la conversación frenética, las acusaciones, los planes de hacerme entrar en razón. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, abrí una botella del vino que guardábamos para ocasiones especiales. Serví una copa y la llevé al patio. Los rosales que Ricardo cuidaba con tanto cariño estaban comenzando a marchitarse con la llegada del otoño, pero aún había algunas flores tercas resistiendo. Como yo. Mirando el jardín, recordé algo que Ricardo solía decir. El amor es como estas rosas, Elena. Necesita cuidado constante, poda regular y a veces necesita enfrentar el invierno para florecer de nuevo. Nuestro invierno había llegado, y yo estaba lista para sobrevivir a él. 3 días pasaron en un silencio extraño. Ninguna llamada de Alex o Mariana. Solo mensajes de Daniel preguntando si necesitaba algo del supermercado. La calma antes de la tormenta, pensé, mientras regaba las plantas en el patio. La tormenta llegó un jueves, en la forma de Mariana y su esposo Fernando, estacionándose en la entrada en su SUV brillante. Ella no tocó, nunca tocaba, simplemente entró como si la casa aún fuera parcialmente suya. «Mamá», dijo ella, depositando su bolso de diseñador en la mesa de la entrada. «Necesitamos hablar». Fernando se quedó unos pasos atrás, incómodo como siempre. Él nunca encajó realmente en nuestra familia, siempre revisando el celular en las comidas dominicales,
siempre con un ojo en la puerta como si buscara una salida. «Buenos días para ti también, Mariana», respondí tranquilamente, continuando con mi riego. «¿Es cierto lo que me dijo Alex?». Coloqué la regadera en el suelo y me giré para encararla. Mi hija, tan parecida a mí físicamente y tan diferente en espíritu. Sus ojos, los mismos que los míos, ahora entrecerrados con desconfianza. «Depende de lo que él dijo. Que nos desheredaste, que le estás dando todo a Daniel. Esto es una locura, mamá». La invité a sentarse con un gesto. Ella dudó, luego se acomodó rígidamente en el sofá. Fernando permaneció de pie, aún mirando el celular. «No es locura, Mariana, es consecuencia». «¿Consecuencia de qué? ¿De no asistir a un funeral?». La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. No era solo la ausencia en el funeral, era la completa falta de reconocimiento de la gravedad de aquel momento. ¿De verdad crees que es solo sobre el funeral?». Ella cruzó las piernas, ajustando su falda cara. «¿Qué más sería?». Respiré hondo. «Tu padre estuvo enfermo durante 6 meses, Mariana. 6 meses en que visitaste solo una vez, por menos de 2 horas, antes de inventar una emergencia en la oficina. 6 meses en que no llamaste para preguntar cómo estaba. Y cuando falleció, preferiste un paseo en yate a decirle adiós». «Yo estaba procesándolo a mi manera», se defendió. «No todo el mundo lidia con el luto de la misma forma». «Eso no es lidiar con el luto, es ignorarlo». Ella miró a su esposo buscando apoyo, pero él estaba ocupado respondiendo correos electrónicos. «¿Y qué hay de Daniel?», continuó. «Él apenas conocía a papá. ¿Por qué él merece todo y nosotros nada?». La injusticia de esa afirmación era casi cómica. «Daniel visitaba a tu abuelo cada semana. Le leía a tu padre cuando su visión comenzó a fallar. Fue Daniel quien ayudó a organizar las medicinas, quien me llevó al hospital en las noches en que no podía conducir. Él lo conocía, Mariana. Y más importante, él se preocupaba». «Esto no es justo», dijo ella, la voz subiendo. «Tenemos derecho a esa herencia. Es nuestra por ley». «De hecho, no lo es. Los bienes son míos ahora, y puedo decidir para quién van cuando yo parta». Fernando finalmente guardó el celular, sintiendo la tensión creciente. «Doña Elena», intervino, «Mariana solo está preocupada por usted. Decisiones tomadas durante el luto pueden ser…». «Ahórreme su preocupación de fachada, Fernando», interrumpí. «Ustedes dos nunca se preocuparon por mí o por Ricardo, excepto cuando necesitaban dinero o favores». El silencio que siguió fue denso. Mariana parecía genuinamente choqueada, no por la acusación en sí, sino porque yo finalmente la había verbalizado. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró. «Somos tu familia». «¿Familia?». Mi voz era baja, pero firme. La familia visita, la familia llama, la familia aparece en los momentos difíciles, no solo en los días festivos y cumpleaños cuando hay regalos involucrados. Mariana se levantó, el rostro rojo. «Estás siendo cruel. Papá nunca aprobaría esto». «Tu padre», respondí tranquilamente. «Se sentó en ese sillón durante 6 meses, esperando que sus hijos vinieran a verlo una última vez. Murió decepcionado. No me hables de lo que él aprobaría». Ella tomó su bolso con movimientos bruscos. «Esto no ha terminado, mamá. Alex ya está conversando con un abogado. No puedes simplemente cortarnos así». «De hecho, puedo». Y lo hice. Cuando se fueron, no di un portazo. La cerré suavemente, con la misma firmeza tranquila que me había sostenido desde la muerte de Ricardo. Volví al patio, a mis plantas. La regadera todavía estaba en el suelo donde la dejé. Terminé de regar las azaleas, las favoritas de Ricardo, y me senté en la mecedora. El teléfono sonó dentro de casa. Dejé que fuera al buzón de voz. Minutos después sonó de nuevo. Y de nuevo. En el cuarto intento, atendí. «¿Hola?» «Elena, soy Carlos». La voz de nuestro vecino de toda la vida sonaba preocupada. «¿Está todo bien?». Vi a Mariana salir de su casa prácticamente corriendo. Carlos y su esposa Lucía vivían al lado desde hacía más de 30 años.
Ellos conocían a nuestra familia mejor que nadie. Estoy bien, Carlos, solo arreglando algunas cuentas pendientes. Entiendo, dijo él, y por su voz me di cuenta de que realmente entendía. Lucía y yo estábamos pensando, ¿le gustaría venir a cenar con nosotros hoy? Nada formal, solo un poco de compañía. Dudé. Desde la muerte de Ricardo, había evitado encuentros sociales. Pero de repente, la idea de sentarme con viejos amigos, personas que realmente nos conocían a Ricardo y a mí, parecía reconfortante. Me encantaría, Carlos, gracias. Esa noche, en la casa acogedora de los vecinos, con el olor a guisado casero en el aire, les conté todo. Sobre el funeral solitario, sobre la decisión de cambiar el testamento, sobre las confrontaciones con mis hijos. Lucía sostuvo mi mano sobre la mesa. Hiciste lo que tenías que hacer, Elena. Ricardo lo habría entendido. Son mis hijos, murmuré, sintiendo finalmente las lágrimas que había contenido por tanto tiempo. ¿Cómo llegamos a este punto? Carlos, siempre el práctico, sirvió más vino. A veces las personas toman caminos que no podemos comprender. Usted y Ricardo les dieron todas las oportunidades, todo el amor. Lo que ellos hicieron con esas oportunidades fue su elección, no la suya. Lucía asintió. Algunas personas no saben valorar lo que tienen hasta que es demasiado tarde. ¿Y Daniel? Pregunté, pensando en mi nieto. ¿Estoy haciendo lo correcto? Ese muchacho tiene la cabeza bien puesta, dijo Carlos. Ricardo siempre lo decía. Si tan solo Alex y Mariana fueran más como el chico, solía comentar. Regresé a casa más ligera, no por la decisión en sí, esa ya estaba firme, sino por haber compartido la carga, por haber sido escuchada sin juicio. A la mañana siguiente llegó una carta. Reconocí la letra inmediatamente. Alex. No un correo electrónico, no un mensaje, sino una carta escrita a mano. Esto era nuevo. La llevé al patio con una taza de té. El sobre era pesado, formal. Lo abrí despacio. Mamá, comenzaba. Después de reflexionar sobre nuestra conversación, me doy cuenta de que quizás tengas razón en algunas cosas. No fui el hijo que debía haber sido para ti y papá en los últimos años. Trabajo, compromisos, vida, todo pareció acumularse, y sin darme cuenta, los dejé en segundo plano. Sobre el funeral, no hay excusa. Debí haber estado allí. Debí haberme despedido de papá adecuadamente. Esa es una falla que cargaré para siempre. En cuanto al testamento, entiendo tu decepción, aunque duela. Daniel es un buen muchacho y merece reconocimiento. Quizás podamos conversar sobre una distribución que reconozca tus preocupaciones, pero no corte completamente a tus propios hijos. Por favor, considéralo. Somos familia a pesar de todo. Con amor, Alex. Releí la carta 3 veces. Era conciliatoria, casi sincera. Casi. La mención a la distribución revelaba el verdadero motivo. No arrepentimiento genuino, sino negociación. Aún así, era un comienzo. Dejé la carta sobre la mesa sin responder. Algunas palabras en el papel no borraban décadas de negligencia, y una única carta no deshacía la imagen de Ricardo esperando por visitas que nunca vinieron. Daniel apareció esa tarde, cargando una caja de herramientas. «¿Abue?» sonrió. Me di cuenta de que el barandal del patio está suelto. Pensé en arreglarlo para ti. Lo observé trabajar, sus movimientos cuidadosos recordando tanto los de Ricardo. El modo en que fruncía el ceño en concentración, cómo medía 2 veces antes de cortar. «Daniel», dije yo, cuando terminó. «Hay algo que necesito contarte». Nos sentamos en el patio recién arreglado. Le expliqué sobre la modificación en el testamento, sobre mi decisión de dejarle todo a él. Él se quedó en silencio por un largo tiempo, los ojos fijos en sus propias manos. «Abue», dijo finalmente, «no merezco esto. No hice nada especial». «Es exactamente por eso que lo mereces», respondí.
No hiciste nada esperando algo a cambio, solo estuviste presente porque te importaba. Mamá y el tío Alex van a enfurecerse, murmuró. Ya lo están. Él sacudió la cabeza lentamente. No quiero ser el motivo de más conflictos en la familia. Tomé sus manos entre las mías. Eran manos de trabajador, con callos en las palmas, tan diferentes de las manos manicuradas de sus padres. Daniel, tu abuelo construyó todo lo que tenemos con honestidad y trabajo duro. Él valoraba a las personas que hacían lo mismo. Tú eres la persona correcta para continuar lo que él comenzó. Él asintió, los ojos húmedos. Voy a intentar no decepcionarlos a los dos. Sé que no lo harás. Cuando se fue, me quedé sentada en el patio hasta el anochecer, meciéndome despacio en la silla que Ricardo había construido décadas atrás. El cielo se tiñó de naranja y púrpura, luego oscureció. Las primeras estrellas aparecieron. ¿Estoy haciendo lo correcto, Ricardo?, pregunté al cielo. El silencio que siguió parecía tranquilo, como si el propio universo aprobara. A la semana siguiente, recibí una llamada del licenciado Martínez. Elena, solo estoy llamando para informarle que Alex se puso en contacto conmigo. Suspiré. ¿Qué quería? Saber si el testamento ya había sido registrado oficialmente. Cuando le confirmé que sí, preguntó sobre posibles impugnaciones. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que es su derecho disponer de sus bienes como desee, y que el documento está legalmente sólido. Gracias, licenciado. Mencionó que intentará nuevamente hablar con usted, agregó el abogado. Dijo que tiene una propuesta de compromiso. Me imagino que sí. Colgué el teléfono y me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ricardo y yo tomábamos café todas las mañanas durante casi 50 años, donde los niños hacían la tarea, donde celebramos cumpleaños, graduaciones y ascensos. Tomé un cuaderno y comencé a escribir, no un testamento, sino una carta, una explicación, algo que Alex y Mariana leerían después de que yo ya no estuviera aquí. No una acusación, sino un testimonio. Mis queridos hijos, comencé. Si están leyendo esto, ya no estoy aquí. Quiero que entiendan que la decisión que tomé no fue por rabia o venganza. Escribí durante horas, derramando en el papel décadas de amor, decepción y finalmente aceptación. Conté sobre los sueños que Ricardo y yo teníamos para ellos, sobre cómo observamos, con creciente tristeza, el distanciamiento que el tiempo y el dinero crearon entre nosotros, sobre cómo, al final, no era el dinero lo que importaba, sino la presencia, el tiempo compartido, las pequeñas gentilezas que constituyen una vida familiar, y sobre cómo, a pesar de todo, aún los amaba, porque el amor de una madre no desaparece, incluso cuando es herido repetidamente. Terminé la carta, la sellé y escribí al frente, para ser abierto después de mi partida. La guardé en la misma gaveta donde Ricardo mantenía sus documentos más importantes. El timbre sonó a las 10 a.m. de la mañana siguiente. Alex estaba parado en el umbral, sin el usual traje ejecutivo, vistiendo jeans y una camisa sencilla. Parecía casi vulnerable. «Mamá», dijo él, «¿podemos conversar?» Lo dejé entrar. Miró alrededor, como si viera la casa por primera vez en años. De cierta forma, quizás lo estaba. «Cambiaste las cortinas», observó. «Sí, hace 2 años». Él asintió avergonzado. «¿Puedo sentarme?», indiqué el sofá. Se sentó rígidamente, como un visitante, no como alguien que creció corriendo por estas habitaciones. «Recibí tu carta», comencé, y hablé con el licenciado Martínez. «Mamá, antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas que entiendo tu decepción. Nosotros, no fuimos los hijos que debimos haber sido. No, no lo fueron». Pareció ligeramente sorprendido por mi franqueza. Esperaba que yo negara, suavizara, como siempre hice. Sobre el testamento, continuó, pensé en una solución que podría funcionar para todos. Un compromiso. Estoy escuchando.
Mariana y yo estamos de acuerdo en que Daniel merece reconocimiento. Él estuvo presente cuando nosotros no lo estuvimos. Así que proponemos 50% para Daniel, 25% para cada uno de nosotros. Miré a mi hijo, este hombre que yo había acunado, amamantado, enseñado a andar y hablar. Este hombre que ahora negociaba porcentajes como si estuviéramos en una reunión de negocios. Alex, dije tranquilamente, esto no es una negociación, no es un acuerdo comercial. Es una decisión basada en quién demostró comprender el valor real de lo que tu padre y yo construimos. Pero somos tus hijos, insistió, un toque de frustración en su voz. Eso debe contar para algo. Cuenta. Es por eso que pasé décadas ayudándolos a ustedes dos financieramente, pagando por tu MBA, por la mansión de Mariana, por los coches, por los viajes, por las emergencias. Ya recibieron su parte, Alex, varias veces. Abrió la boca para protestar, luego la cerró. Por un momento vi algo en sus ojos, no rabia, sino comprensión, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. No la herencia material, sino algo mucho más valioso. Realmente lo arruiné, ¿no es así?, murmuró. No respondí, no lo necesitaba. Se levantó lentamente. Voy a pensar sobre todo esto, mamá. Hazlo. En la puerta se detuvo. Lo extraño, dijo suavemente. Al papá. Solo me di cuenta de cuánto lo extraño cuando ya era demasiado tarde. Yo también lo extraño, respondí. Todos los días. Después de que se fue, volví al patio. Los rosales estaban comenzando a dar las primeras señales de recuperación después de la poda. Pequeños brotes verdes surgían en los tallos que parecían muertos semanas atrás. Quizás, pensé, algo estaba despertando en Alex también. No lo suficiente para cambiar mi decisión. Esa estaba tomada. Pero quizás lo suficiente para que él comenzara a comprender lo que realmente había perdido. Y quizás eso fuera un legado más valioso que cualquier herencia. La primavera llegó sin alardes, pintando el jardín con nuevos colores. Los rosales que Ricardo cuidaba con tanto cariño florecieron nuevamente, tercos y resilientes como él siempre fue. Yo pasaba las mañanas en el patio, observando colibríes y mariposas, pequeños milagros diarios que Ricardo y yo solíamos señalarnos el uno al otro. 6 meses habían pasado desde que cambié el testamento. 6 meses de silencios y reconciliaciones parciales, de intentos y errores. Alex llamaba semanalmente ahora, no para hablar de dinero, sino para preguntar cómo estaba yo. Conversaciones breves, a veces incómodas, pero genuinas. Mariana era otra historia. Después de nuestra confrontación, ella se había retirado a un silencio herido. Mandaba mensajes ocasionales sobre cosas triviales, pero evitaba cualquier mención al testamento o al padre, como si pudiera borrar la realidad fingiendo que no existía. Daniel se había convertido en una presencia constante. Venía los domingos a almorzar, a veces trayendo libros o pequeños regalos, no los caros e impersonales que sus padres solían dar, sino cosas que él realmente sabía que yo apreciaría. Una planta rara para el jardín, un separador de libros artesanal, una taza con una cita de un poeta que Ricardo y yo amábamos. Aquel domingo específico llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. ¿Qué es eso?, pregunté, mientras preparábamos el almuerzo juntos. Él sonrió, aquel sonrisa tímida que tanto recordaba a Ricardo. Un proyecto. Quería enseñártelo antes de empezar. Después del almuerzo, esparció papeles sobre la mesa, planos, dibujos, presupuestos. ¿Recuerdas que conversamos sobre hacer algo con la casa y la cabaña?, señaló los dibujos. Pensé en transformar la cabaña en una pequeña biblioteca comunitaria. Este barrio no tiene ninguna, y hay tantos niños. Examiné los planes detallados, el cuidado evidente en cada detalle. Y esto, continuó mostrando otro conjunto de dibujos, es para la casa principal, eventualmente. No ahora, claro, agregó rápidamente.
Pero un día, un centro comunitario para adultos mayores, un lugar donde personas como tú puedan encontrarse, aprender cosas nuevas, compartir habilidades. Miré a mi nieto, ya no un niño, sino un hombre con visión y compasión, un hombre que no veía propiedad como estatus, sino como oportunidad para hacer una diferencia. Tu abuelo habría amado esto, dije, mi voz ligeramente embargada. Daniel sonrió. ¿Recuerdas cómo él siempre decía que una casa vacía es un desperdicio de posibilidades? Me acordaba perfectamente. Era una de las frases favoritas de Ricardo, especialmente después de que los niños se fueron de casa y las habitaciones quedaron vacías. Daniel, estos planes son maravillosos, pero va a costar mucho dinero. Él asintió. Lo sé, estoy ahorrando. Y tengo algunos amigos de la universidad que trabajan con arquitectura social, dispuestos a ayudar con el proyecto. ¿Por qué no empezamos ahora?, pregunté. Él me miró, sorprendido. ¿Ahora? Pero tú no necesitarías... Daniel, tengo casi 80 años. Prefiero ver estos planes convertirse en realidad mientras aún estoy aquí para apreciarlos. La sonrisa que se abrió en su rostro valió cada centavo que Ricardo y yo ahorramos durante nuestras vidas. A la semana siguiente, llevé a Daniel al banco. Abrimos una cuenta conjunta y transferí fondos suficientes para comenzar el proyecto de la cabaña. No todo el dinero, yo aún tenía suficiente juicio para garantizar mi propia seguridad, pero lo bastante para que él pudiera iniciar su sueño. El gerente del banco, un hombre que nos conocía a Ricardo y a mí desde hacía décadas, observó nuestra interacción con una sonrisa conocedora. Ricardo estaría orgulloso, comentó mientras finalizábamos los documentos. Sí, concordé. Él siempre decía que el dinero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo la usas. Cuando salimos del banco, Daniel parecía abrumado por la responsabilidad. Abue, prometo que voy a hacer todo bien. Cada centavo será usado como debe ser. Apreté su brazo gentilmente. Lo sé, querido. Es por eso que estamos haciendo esto. La noticia llegó a Alex y Mariana más rápido de lo que esperábamos. No les contamos, pero en ciudades pequeñas como la nuestra, los secretos tienen piernas cortas. Especialmente cuando involucran cuentas bancarias y proyectos de construcción. Alex llamó aquella misma noche. Mamá, ¿oí que tú y Daniel abrieron una cuenta conjunta en el banco? Por primera vez en años, no sentí necesidad de explicar o justificar mis decisiones. Sí, abrimos. Una pausa. ¿Puedo preguntar para qué? Para financiar un proyecto. Daniel va a transformar la cabaña en una biblioteca comunitaria. Otra pausa, más larga. Entiendo. Su voz sonaba extrañamente contenida. Esa es... una idea interesante. Fue de él, completamente de él. Bueno, si necesitan ayuda con documentación, permisos, cualquier cosa legal, estoy a su disposición. Esa oferta me tomó por sorpresa. Gracias, Alex. Le avisaré a Daniel. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono por un largo tiempo. No era la reacción que esperaba. Mariana apareció a la mañana siguiente, sin Fernando, sin el SUV ostentoso, solo ella en un coche compacto y discreto que yo ni sabía que poseía. «Mamá», dijo ella, parada en la puerta, ¿podemos hablar? La dejé entrar con cierta hesitación. Nuestro último encuentro no había sido amigable. Se sentó en la cocina, donde siempre tuvimos nuestras conversaciones más importantes. Parecía diferente. Menos maquillaje, cabello más sencillo, ropa menos extravagante. Supe del proyecto de Daniel, comenzó. La biblioteca en la cabaña. Asentí, esperando la explosión que seguramente vendría. En su lugar, ella me sorprendió. Creo que es una gran idea. ¿Lo crees? Ella asintió, los ojos fijos en la taza de café que yo había servido. Papá siempre hablaba sobre hacer algo así. ¿Recuerdas? Él tenía aquella idea de crear un espacio de lectura para los niños del barrio. Me acordaba, claro. Era uno de los sueños de Ricardo que nunca se concretizó.
siempre pospuesto para después de la jubilación, después de que los niños terminen la universidad, después de que tengamos más tiempo, un después que nunca llegó. Daniel se acordó de eso, comenté. Él prestaba atención cuando tu padre hablaba. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Mariana. Yo debí haber prestado más atención también. Nos quedamos en silencio por un momento, el tic-tac del reloj en la pared marcando los segundos. «Me estoy divorciando», dijo abruptamente. «¿Qué?» Ella dio una sonrisa triste. «Irónico, ¿no? Después de todo lo que tú y papá invirtieron en aquella boda extravagante». No sabía qué decir. Mariana y Fernando estuvieron juntos durante casi 20 años, aunque raramente parecían felices. ¿Qué pasó? Ella suspiró profundamente. Me di cuenta de que construimos una vida basada en apariencias. Casa demasiado grande, coche demasiado caro, fiestas demasiado elaboradas y ninguna sustancia real. Me miró directamente a los ojos. Desde que cambiaste el testamento, he pensado mucho sobre lo que realmente importa, sobre quién realmente importa. Mariana, no, mamá, tenías razón. Me convertí exactamente en el tipo de persona que papá siempre criticaba. Alguien que valora cosas en lugar de personas, que mide el éxito en adquisiciones, no en conexiones. Se secó una lágrima. Y perdí la oportunidad de despedirme de él. Por primera vez en mucho tiempo vi a mi hija. Realmente la vi. No la ejecutiva exitosa con joyas caras, no la madre ausente que subcontrataba la crianza de su hijo, sino la niña que un día bailó bajo la lluvia con Ricardo, que reía cuando él la lanzaba al aire. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Mariana. Ella sonrió melancólicamente. Para algunas cosas, sí lo es. Nunca podré disculparme con papá. Pero puedes honrar lo que él valoraba de aquí en adelante. Esa tarde, la llevé al cementerio. Nos detuvimos frente a la tumba sencilla de Ricardo, ahora adornada con las rosas rojas que yo traía semanalmente. Mariana se arrodilló, colocando la mano sobre la lápida como si intentara conectarse físicamente con el padre ausente. La dejé sola por un momento, dándole el espacio que ella nunca le dio a Ricardo en sus últimos meses. De lejos, observé a mi hija, cabeza baja, hombros temblando con sollozos silenciosos. Una despedida tardía, pero quizás no demasiado tarde para su propia redención. De regreso, me preguntó sobre el proyecto de Daniel. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Tengo experiencia en marketing. Puedo ayudar a difundir, conseguir donaciones de libros. Estoy segura de que Daniel lo apreciaría, respondí. ¿Por qué no hablas con él? ¿Él querrá mi ayuda? Después de todo, Daniel no guarda rencores. En eso es igual a su abuelo. El domingo siguiente, por primera vez en años, tuve a ambos mis hijos y a mi nieto en la misma mesa. La comida comenzó tensa, Alex y Mariana visiblemente incómodos, Daniel cautelosamente educado. Pero mientras la comida progresaba, algo comenzó a cambiar. Alex preguntó genuinamente sobre los planes para la biblioteca. Mariana ofreció sugerencias prácticas para difusión y recaudación de fondos. Daniel escuchó, respondió, incluso se rió de un chiste sin gracia de Alex. No era perfecto. Había heridas demasiado profundas para ser curadas en una sola comida. Pero era un comienzo. Cuando estábamos tomando café en el patio, Alex carraspeó como hacía cuando estaba nervioso. «Daniel», dijo él, «tu proyecto con la abue es una idea excelente, algo que el abuelo habría amado». Daniel lo miró, sorprendido por el elogio inesperado. «Gracias, tío. Si necesitas ayuda con la parte legal, permisos, cualquier cosa, estoy a tu disposición». Mariana agregó, «Puedo ayudar con el marketing, crear un sitio web, difusión en las redes sociales». Daniel me miró, confundido con este súbito cambio. Le di una pequeña sonrisa alentadora. «Sería genial», respondió finalmente. «Estoy planeando comenzar la remodelación el próximo mes». Y así, en una tarde cálida de domingo,
algo pequeño comenzó a crecer entre mis hijos y mi nieto. No era perdón completo, no era olvido del pasado, pero era un reconocimiento silencioso de posibilidades futuras. Cuando todos se fueron, me senté nuevamente en el patio, observando el jardín que Ricardo y yo cultivamos por décadas. Los rosales florecían plenamente ahora, rojos, vibrantes, tercos en su belleza. ¿Verías esto como un nuevo comienzo o solo como conveniencia? Pregunté al viento, imaginando lo que Ricardo diría. Casi pude oírlo responder con aquella sonrisa irónica que siempre tenía para dilemas morales. Quizás sea ambos, Elena, y quizás no importe, siempre y cuando todos crezcan en el proceso. Aquella noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. La remodelación de la cabaña comenzó un lunes soleado de abril. Daniel había reunido un pequeño equipo, amigos de la Universidad de Arquitectura, algunos voluntarios locales y, sorprendentemente, Alex y Mariana. Alex apareció temprano, vistiendo jeans y camisa vieja, ropa que yo ni sabía que él poseía. Trajo documentos de licencia de obra ya aprobados, ahorrando semanas de burocracia. Usé algunos contactos, admitió cuando pregunté. Es lo mínimo que puedo hacer. Mariana llegó poco después, cargando café y panes para todos. Su cabello estaba recogido en una coleta sencilla, sin la elaboración habitual. Traía también una laptop y carpetas organizadas. Comencé la difusión en las redes sociales, explicó, mostrando el sitio web que había creado para la futura Biblioteca Comunitaria Ricardo Ramírez. Ya tenemos promesas de donaciones de más de 500 libros. Me quedé observando a mis hijos trabajando lado a lado con Daniel. Alex sosteniendo escaleras, Mariana organizando voluntarios, ambos siguiendo las orientaciones del sobrino con una humildad que nunca demostraron antes. No era perfecto. Había momentos de tensión, miradas cruzadas cuando alguien mencionaba el pasado, silencios incómodos cuando el nombre de Ricardo surgía naturalmente en la conversación. Pero había también algo nuevo creciendo. Respeto, quizás, o al menos comprensión. Al final del primer día, nos sentamos todos en el patio, exhaustos pero satisfechos. Alex tenía tierra en sus caros pantalones. Mariana tenía pintura en el cabello. Daniel sonreía más abiertamente de lo que lo vi sonreír en años. El abuelo habría amado ver esto, comentó él, mirando la estructura de la cabaña, donde las ventanas antiguas ya habían sido removidas para dar lugar a amplias ventanas que dejarían entrar más luz natural. Sí, lo habría hecho, concordó Alex, sorprendiendo a todos. Él siempre hablaba sobre crear espacios donde las personas pudieran crecer. Creo que solo entendí lo que quería decir recientemente. Mariana asintió silenciosamente, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. En las semanas siguientes se estableció una rutina. Alex venía los fines de semana, trayendo materiales que conseguía con descuento a través de sus contactos de negocios. Mariana aparecía casi diariamente, coordinando donaciones, organizando eventos de recaudación, creando un entusiasmo comunitario en torno al proyecto. Daniel era el corazón de todo, paciente, determinado, con una visión clara de lo que el espacio podría llegar a ser. Yo observaba todo con una mezcla de emociones. Alegría por el proyecto tomando forma, orgullo por el hombre en que Daniel se había convertido, y una compleja melancolía al ver a Alex y Mariana finalmente demostrando las cualidades que Ricardo y yo siempre esperamos ver en ellos, demasiado tarde para que él lo presenciara. Una tarde encontré a Mariana sola en la cabaña, organizando libros infantiles que habían sido donados. Es un buen comienzo, comenté, observando las estanterías que comenzaban a llenarse. Ella asintió, pasando la mano por los libros coloridos. ¿Sabes lo que es extraño? Estoy disfrutando esto mucho más que mi trabajo real. No es tan extraño, respondí. Tu padre siempre decía que hacer algo por los demás trae una satisfacción que el dinero no compra. Ella sonrió melancólicamente. Me lo dijo muchas veces, yo solo no estaba escuchando. Nos quedamos en silencio por un momento.
Mamá, continuó hesitante, sobre el testamento. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y... Está bien, de verdad. La miré, sorprendida. ¿Lo está? Sí, Daniel lo merece. Él estuvo presente cuando nosotros no lo estuvimos. Ella acomodó un libro infantil en la estantería con cuidado excesivo. Pero quiero que sepas que no estoy haciendo esto por el testamento. No estoy intentando volver a tu gracia para que cambies de opinión. Lo sé, respondí suavemente, y me di cuenta de que era verdad. El dinero ya no era el punto central, quizás nunca lo había sido. Era sobre reconocimiento, presencia, valores compartidos. Papá estaría feliz con esto, dijo, mirando alrededor al espacio que se estaba transformando, con todos nosotros trabajando juntos en algo que importa. Alex trajo una revelación propia algunas semanas después. Había llegado temprano un sábado, trayendo materiales para las nuevas estanterías. Vendí el coche, anunció casualmente mientras descargábamos madera. ¿Qué coche?, pregunté, sabiendo exactamente a cuál se refería. El importado, aquel que tú y papá siempre encontraron un exceso. Detuve lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Se encogió de hombros, pero el gesto forzadamente casual no escondía la emoción en sus ojos. Me di cuenta de que no lo necesitaba. Era más sobre impresionar a los demás que cualquier necesidad real. Hizo una pausa. Usé parte del dinero para invertir en un nuevo fondo de becas en la Facultad de Letras, en nombre de papá. Miré a mi hijo, este hombre que por tanto tiempo pareció perder el rumbo de los valores con los que fue criado, y vi algo del antiguo Alex reemergiendo. El niño que una vez dio toda su mesada para que un compañero de clase comprara medicinas para su madre enferma. El adolescente que pasaba las tardes enseñando a adultos mayores a usar computadoras. Tu padre estaría orgulloso, dije simplemente. Daniel parecía el más sorprendido con la transformación gradual de sus tíos. Una tarde, mientras trabajábamos juntos en el jardín que circundaría la biblioteca, él expresó su confusión. Abue, no entiendo. Hace 6 meses apenas venían a visitar. Ahora están aquí casi todos los días, ayudando, contribuyendo. ¿Qué cambió? Reflexioné por un momento antes de responder, las manos ocupadas arrancando maleza. A veces las personas se pierden, respondí finalmente. Se ocupan tanto persiguiendo cosas que creen ser importantes, dinero, estatus, poder, que olvidan lo que realmente importa, y a veces necesita suceder algo drástico para que se den cuenta. ¿Como la muerte del abuelo? ¿Y tú cambiando el testamento? Quizás, o quizás sea algo más simple. Quizás sea verte a ti, la próxima generación, viviendo según valores diferentes, mostrando otro camino. Él consideró eso en silencio, continuando a cavar hoyos para los arbustos floridos que bordearían el camino de entrada. ¿Crees que debo confiar en ese cambio?, preguntó finalmente. ¿Que es genuino? Miré a mi nieto, tan joven, pero ya con la sabiduría de cuestionar motivaciones, de buscar verdades más allá de las apariencias. Confía, pero observa, aconsejé. El tiempo revela la verdad de los corazones mejor que cualquier palabra. 2 meses después del inicio de la remodelación, la biblioteca comunitaria Ricardo Ramírez estaba casi lista. Las estanterías llenas de libros donados o adquiridos, las paredes recién pintadas en tonos suaves, las mesas de lectura estratégicamente posicionadas para aprovechar la luz natural. La inauguración fue marcada para un sábado de junio. Mariana había organizado todo: invitaciones para la comunidad, cobertura de los medios locales, un pequeño desayuno para los primeros visitantes. En la mañana de la inauguración, llegué temprano a la cabaña. Quería algunos momentos sola en ese espacio antes de que se llenara de personas y voces. El sol de la mañana atravesaba las grandes ventanas, creando patrones luminosos en el piso de madera restaurado. Las estanterías, algunas de ellas hechas con madera reutilizada de la estructura original, estaban organizadas en círculos concéntricos.
idea de Daniel para crear rincones de descubrimiento, como él los llamaba. En la pared principal, una fotografía enmarcada de Ricardo, tomada años antes en su jardín. Él sonreía a la cámara, una herramienta de jardinería en una mano, un libro en la otra. Abajo, una placa simple. En memoria de Ricardo Ramírez, que creía que los libros y los jardines son lugares donde los sueños crecen. Sentí lágrimas silenciosas escurrir por mi rostro. ¿Cómo Ricardo habría amado ver esto? ¿Cómo habría apreciado cada detalle, cada elección cuidadosa? Él lo está viendo, ¿sabes? La voz de Daniel me sorprendió. Había entrado silenciosamente, vistiendo camisa de vestir y pantalones limpios para la ocasión. De alguna forma, él está aquí. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. Daniel se acercó, poniendo el brazo alrededor de mis hombros. Nunca podría haber hecho esto sin ti, abue. No fui yo, Daniel. Fuiste tú, tu visión, tu trabajo. Él sonrió, aquel sonrisa que siempre me recordaba tanto al abuelo. Abue, yo solo pude hacer esto porque tú y el abuelo me enseñaron lo que realmente importa, y porque tú tuviste el coraje de tomar una decisión difícil cuando fue necesario. Alex y Mariana llegaron juntos, ambos visiblemente nerviosos. Alex cargaba una caja de libros de negocios para la sección profesional, no los de éxito rápido que solía leer, sino obras sustanciales sobre ética empresarial y responsabilidad social. Mariana traía flores frescas para las mesas y un álbum grande encuadernado en cuero. Es un libro de visitas, explicó, mostrando las páginas en blanco, para registrar la historia de este lugar desde el principio. La inauguración excedió todas las expectativas. Decenas de personas de la comunidad aparecieron, familias con niños pequeños, adolescentes, adultos mayores. La bibliotecaria jubilada de la escuela local se ofreció para entrenar voluntarios. Un grupo de maestros propuso un programa de lectura después de clases. En medio de la celebración, noté a Alex conversando animadamente con un grupo de jóvenes sobre programas de mentoría profesional. Mariana organizaba una lista de voluntarios para horarios de cuentacuentos. Daniel circulaba por el espacio, presentando personas, conectando intereses, creando comunidad. Carlos y Lucía, nuestros vecinos de toda la vida, se acercaron a mí. Ricardo estaría radiante, comentó Lucía, observando la escena. Sí, lo estaría, concordé. ¿Sabes lo que es interesante?, dijo Carlos, señalando discretamente a Alex y Mariana. Parecen diferentes, más como eran cuando niños. Era verdad. Había una ligereza en ellos que no veía desde hacía décadas. Una autenticidad que había sido sepultada bajo capas de ambición y materialismo. A veces, respondí, perdemos de vista lo que realmente importa. Y a veces, felizmente, encontramos el camino de vuelta. Al final del día, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, me reuní con mis hijos y mi nieto en el pequeño patio detrás de la biblioteca, donde Daniel había plantado un jardín de rosas en honor al abuelo. Alex alzó una copa de jugo. Él había dejado de beber alcohol recientemente, otro cambio sorprendente. Por Ricardo, propuso, que nos enseñó más de lo que jamás reconocimos. Por Ricardo, repetimos al unísono. Cuando regresamos a casa esa noche, yo, Alex, Mariana y Daniel, había una sensación diferente en el aire. No de reconciliación completa. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente, sino de comprensión, de respeto renovado. Nos sentamos en el patio, como solíamos hacer cuando los niños eran pequeños y la vida parecía más sencilla. La noche estaba cálida, perfumada con el aroma de las rosas y jazmín. Conversamos sobre cosas triviales, el clima, los vecinos, planes para la biblioteca. Entonces, Alex carraspeó, como siempre hacía antes de decir algo importante. «Mamá», comenzó, «he pensado mucho en los últimos meses, sobre papá, sobre nuestras elecciones, sobre el testamento». Me sentí tensa inmediatamente. ¿Estaba finalmente volviendo a eso?
después de todo lo que habíamos construido? Alex, comencé, pero él levantó la mano. Por favor, déjame terminar. No es lo que estás pensando. Respiró hondo. Quería decir que tenías razón. Sobre todo, Mariana y yo no honramos lo que tú y papá valoraban. No estuvimos presentes cuando debimos haberlo estado, y la decisión que tomaste fue la correcta. Miré a mi hijo, incapaz de esconder mi sorpresa. Es verdad, agregó Mariana. Daniel merece todo lo que decidiste dejarle. Él comprende el valor de lo que ustedes construyeron, no solo financieramente, sino lo que realmente significa. Daniel parecía incómodo con el rumbo de la conversación. No necesitamos hablar de eso. Sí necesitamos, insistió Alex, para limpiar el ambiente completamente. Mamá, queremos que sepas que respetamos tu decisión. No vamos a impugnarla, nunca. Y no estamos haciendo todo esto, la biblioteca, el tiempo que pasamos aquí, por el dinero o por cualquier herencia. Lo estamos haciendo porque finalmente entendimos lo que papá intentó enseñarnos toda la vida, completó Mariana. Que el verdadero valor no está en lo que tienes, sino en lo que construyes, en las conexiones que creas, en el bien que haces. Miré a mis hijos, estos adultos que por tanto tiempo parecieron extraños para mí, y vi en ellos, finalmente, ecos de Ricardo. No perfectos, no completos, pero presentes. Su padre estaría orgulloso de oír eso, dije simplemente. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa estaba nuevamente silenciosa, me senté en la habitación que por tanto tiempo compartí con Ricardo. Saqué de la gaveta la carta que había escrito para mis hijos, aquella para ser abierta después de mi muerte. La releí cuidadosamente. Las palabras de decepción, de explicación dolorosa, de amor a pesar de todo, eran palabras verdaderas cuando las escribí, pero ahora parecían pertenecer a un tiempo diferente. A una versión diferente de todos nosotros. Doblé la carta y la coloqué de vuelta en la gaveta. Quizás un día la reescribiría, o quizás ya no fuera necesaria. Algunas verdades no necesitan ser escritas en papel. Viven en las acciones, en las elecciones, en las pequeñas gentilezas diarias. Ricardo siempre lo supo, y finalmente quizás sus hijos también estaban comenzando a aprender. El primer aniversario de la muerte de Ricardo llegó con el otoño. Las hojas de los árboles tenían aquel tono dorado que él tanto admiraba, y el aire cargaba aquella mezcla peculiar de melancolía y belleza que octubre siempre trae. La biblioteca comunitaria se había convertido en un éxito más allá de nuestras expectativas. Niños aparecían diariamente después de la escuela. Adultos mayores se reunían para clubes de lectura. Adolescentes encontraban un espacio tranquilo para estudiar. Daniel pasaba la mayor parte de su tiempo libre allí, coordinando programas, orientando voluntarios, transformando la visión inicial en algo vivo y pulsante. Alex y Mariana permanecieron involucrados, cada uno a su manera. Alex había establecido un programa de mentoría profesional para jóvenes de bajos recursos, usando sus contactos de negocios para abrir puertas que normalmente permanecerían cerradas para ellos. Mariana organizaba eventos de recaudación de fondos, garantizando que la biblioteca tuviera recursos para continuar creciendo. En la mañana del aniversario desperté temprano. El hábito de décadas con Ricardo, a él siempre le gustaba ver el amanecer, permanecía grabado en mi cuerpo. Preparé una taza de té y me senté en el patio, observando el cielo aclararse lentamente. «Un año, Ricardo», murmuré al aire fresco de la mañana. Parece tanto tiempo y tan poco al mismo tiempo. Planeaba ir sola al cementerio. No había mencionado la fecha a los hijos. No quería que se sintieran obligados a participar. Algunas jornadas necesitan ser hechas en soledad, pero cuando me preparaba para salir, el sonido de coches estacionando llamó mi atención. Por la ventana vi a Alex saliendo de su coche, ya no el importado ostentoso, sino un modelo nacional sencillo. En el coche de atrás, Mariana y Daniel bajaban juntos.
Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Pensamos que quizás te gustaría compañía hoy, explicó Daniel, sosteniendo un ramo de las mismas rosas rojas que Ricardo cultivaba. Miré a mis hijos, ambos vestidos sobriamente, ambos con expresiones que revelaban comprensión genuina del significado de este día. Me encantaría, respondí simplemente. El cementerio estaba tranquilo aquella mañana de otoño. Hojas secas bailaban en el suelo con la brisa ligera. Caminamos juntos hasta la tumba de Ricardo. Una lápida sencilla, como él habría deseado, con su nombre y las fechas que marcaron su paso por el mundo. Daniel depositó las rosas cuidadosamente. Alex trajo una pequeña piedra que colocó sobre la lápida, una costumbre que aprendió en sus recientes redescubrimientos espirituales. Mariana había traído un libro de poesía que Ricardo amaba. Lo abrió y leyó algunos versos en voz baja. Me quedé un poco apartada, observando a mis hijos y a mi nieto rindiendo sus homenajes al hombre que significaba tanto para cada uno de nosotros, de maneras tan diferentes. Cuando Mariana terminó su lectura, Alex se acercó a la lápida. «Papá», dijo él, su voz suave pero firme, «tardé en entender lo que intentabas enseñarme, sobre lo que realmente importa, sobre la integridad, sobre la presencia». Hizo una pausa, controlando la emoción. «Sé que es tarde para decirte esto, pero espero que, donde quiera que estés, puedas ver que estoy intentando hacerlo mejor, ser mejor». Mariana se acercó enseguida. «Papi», su voz tembló ligeramente, «te extraño tanto. Extraño tus historias, tu risa, tus consejos, incluso aquellos que yo fingía ignorar». Sonrió a través de las lágrimas. «Gracias por nunca rendirte conmigo, incluso cuando yo parecía haberme rendido con todo lo que valorabas». Daniel fue el último. No habló en voz alta. Solo se arrodilló y se quedó en silencio por un largo momento, la mano reposando sobre la lápida como si estableciera una conexión física con el abuelo. Cuando se levantó, noté que había dejado algo pequeño sobre la tumba, la llave de la biblioteca. Finalmente me acerqué. Mis hijos y nieto dieron algunos pasos hacia atrás, concediéndome un momento de privacidad. «Ricardo», murmuré, arrodillándome con cierta dificultad. Los años comenzaban a pesar más sobre mis articulaciones. «Mira lo que pasó en tu ausencia. No es exactamente lo que esperábamos, ¿verdad? La vida nunca lo es». Toqué la lápida fría. «Pero quizás sea mejor así. Quizás necesitábamos este shock para reencontrar el camino. Te amo. Siempre te amaré». Cuando nos reunimos nuevamente para caminar de vuelta a los coches, Alex dudó. Luego habló. «Mamá, nos gustaría hacer algo especial hoy. Una especie de celebración de la vida de papá. No algo triste, sino un reconocimiento de lo que él significó para todos nosotros». Miré a mi hijo, sorprendida por la iniciativa. «¿Qué tienen en mente?» «Una cena familiar», respondió Mariana. «En casa, todos juntos. Nos gustaría cocinar para ti, si lo permites». La idea de mis hijos, que raramente cocinaban cualquier cosa más compleja que pasta instantánea, preparando una cena en honor al padre, me conmovió profundamente. «Claro», respondí. Ricardo amaría la idea. Por la tarde, mi cocina se transformó en una escena que no presenciaba desde hacía décadas. Mis hijos trabajando juntos, torpes pero determinados, preparando los platos favoritos de Ricardo. Alex intentaba replicar la salsa especial que su padre hacía para la pasta. Mariana luchaba con las instrucciones para el budín de pan que Ricardo adoraba. Daniel coordinaba los esfuerzos, manteniendo todo bajo un relativo control. Me senté a la mesa de la cocina, observando el caos organizado con una sonrisa. Ricardo habría amado esto: el desorden, las risas ocasionales cuando algo salía mal, las pequeñas victorias cuando algo salía bien. «Papá siempre decía que la comida no necesitaba ser perfecta», comentó Mariana, mirando críticamente su budín ligeramente torcido. «Solo necesitaba ser hecha con amor». «Y compartida en buena compañía», agregó Alex. Cuando nos sentamos a cenar,
la mesa puesta con el mejor juego de vajilla, aquel que Ricardo y yo ganamos en nuestra boda y raramente usábamos, sentí una plenitud que no experimentaba hacía mucho tiempo. Alex sirvió vino para todos, excepto para sí mismo. Él mantenía su nueva sobriedad con determinación sorprendente, y levantó su vaso de agua. Por Ricardo Ramírez, propuso, padre, abuelo, esposo, mentor. El hombre que nos enseñó el significado de la integridad incluso cuando no estábamos escuchando. Por Ricardo, respondimos al unísono. La comida no estaba perfecta, la salsa un poco demasiado salada, el budín un poco blando, pero esa noche saboreé cada bocado como si fuera la comida más deliciosa que jamás había probado. La conversación fluyó naturalmente, con historias sobre Ricardo surgiendo orgánicamente. Recuerdos que yo no había oído en años. Alex recordando cómo el padre le enseñó a andar en bicicleta. Mariana contando sobre la vez en que Ricardo la ayudó a construir una casa en el árbol. Daniel compartiendo memorias de las pescadas que hicieron juntos. ¿Recuerdan la vez en que papá decidió que todos nosotros necesitábamos aprender a cambiar una llanta? Preguntó Mariana, riendo. Él desinfló deliberadamente la llanta del coche y nos hizo cambiarla, uno por uno, mientras cronometraba. Alex se rió. Yo era terrible en eso. Tardé casi 1 hora. Y él se quedó allí pacientemente, sin ayudar, solo dando consejos cuando necesitábamos, completó Mariana. Decía que las habilidades prácticas eran tan importantes como cualquier título. Me sorprendí al darme cuenta de que realmente estábamos riendo, no solo sonriendo educadamente, sino riendo genuinamente, compartiendo memorias felices en lugar de lamentar la ausencia. Después del postre, Daniel carraspeó nerviosamente. Tengo algo para enseñarles a todos ustedes. Desapareció brevemente, regresando con un paquete rectangular envuelto en papel sencillo. Es un proyecto en el que he estado trabajando, explicó, entregándome el paquete. Para hoy. Lo desenvolví cuidadosamente, revelando un libro encuadernado en cuero. En la portada, en letras doradas sencillas, Ricardo Ramírez, una vida de propósito. Lo abrí con manos temblorosas. Era un libro de memorias, cuidadosamente compilado con fotografías antiguas, extractos de cartas, recortes de periódicos sobre los proyectos comunitarios de Ricardo, testimonios de amigos, vecinos y personas cuyas vidas él había tocado. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, maravillada con la riqueza de material. El tío Alex ayudó a contactar a los antiguos colegas de trabajo del abuelo. La tía Mariana entrevistó a vecinos y amigos. Yo solo junté todo. Hojeé las páginas, absorbiendo las imágenes de una vida bien vivida. Ricardo joven, sonriendo al lado del coche usado que compramos con tanto sacrificio. Ricardo con Alex pequeño en los hombros. Ricardo enseñando a Mariana a plantar semillas. Ricardo y yo en nuestro 40º aniversario de bodas. Y luego, llegando a las páginas finales, encontré algo inesperado. Fotografías recientes. La biblioteca comunitaria en varias fases de construcción. Alex orientando jóvenes en el programa de mentoría. Mariana organizando donaciones de libros. Daniel con niños durante una sesión de cuentacuentos. La última página contenía una única fotografía. Los 4, yo, Alex, Mariana y Daniel, frente a la biblioteca el día de la inauguración, todos sonriendo bajo la placa con el nombre de Ricardo. Abajo, una leyenda simple. El legado continúa. Cerré el libro, incapaz de contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. De reconocimiento de que, a pesar de todos los desvíos y fallas, algo esencial había sido preservado y transmitido. Alex y Mariana se acercaron, cada uno sosteniendo uno de mis hombros. «Mamá», dijo Alex suavemente, «sabemos que nada puede compensar el hecho de que no estuvimos allí cuando papá partió, o todos los años en que estuvimos físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Pero queremos que sepas», continuó Mariana, «que finalmente entendimos. Lo que ustedes dos intentaron enseñarnos toda la vida, lo que realmente importa.
Miré a mis hijos, estos adultos que por tanto tiempo parecieron extraños para mí, y vi en ellos, finalmente, ecos de Ricardo. No perfectos, no completos, pero presentes. Su padre estaría orgulloso de ustedes en este momento, dije, sosteniendo sus manos. Y yo también lo estoy. Más tarde, cuando todos se habían ido y la casa estaba nuevamente silenciosa, me senté en el patio con el libro de memorias en mi regazo. La noche estaba clara, estrellada, el tipo de cielo que Ricardo y yo solíamos contemplar juntos. No sucedió como esperábamos, Ricardo, murmuré a las estrellas, pero quizás sucedió como necesitaba ser. Hojeé nuevamente el libro, deteniéndome en una foto particular. Ricardo en el jardín, enseñando al pequeño Daniel a podar rosales. El niño miraba al abuelo con absoluta adoración, absorbiendo cada palabra, cada movimiento. En ese momento comprendí completamente la sabiduría de la elección que había hecho. No era solo sobre dinero, propiedad o justicia. Era sobre reconocer dónde la semilla había encontrado suelo fértil, donde los valores que Ricardo y yo cultivamos con tanto cuidado realmente habían echado raíces. Y quizás, solo quizás, esa semilla estuviera ahora germinando también en Alex y Mariana. Tardíamente, pero genuinamente. El tiempo diría. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía esperar para ver, con esperanza genuina en el corazón. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.